Desde Envigado, Antioquia, transmite Magna Estéreo 97.6 en frecuencia modulada, HKA74, emisora participativa y comunitaria. Magna Estéreo, la buena nueva. En la tarde hay una hora muy especial, las 3:30. Un momento para escudriñar y conocer el contexto histórico de la palabra de Dios. Prepara Biblia, cuaderno, lápiz y corazón. Lección Divina, lectura orante de la palabra de Dios. Bienvenidos nuevamente a la Lección Divina. Qué bueno que nos acompañan. No nos encontramos desde la semana pasada. Ayer no pudimos conectarnos. Pero bueno, hoy estamos aquí. Queremos acompañarlos. Gracias por estar ahí al pie de nosotros, al pie de la emisora, por dejarnos entrar en sus casas. Bueno, yo los invito para que si tienen la Biblia listica, su libreta de apuntes, el lapicero, entonces vamos a apuntar la cita bíblica de hoy. Juan 16, del 5 al 11. Juan 16, del 5 al 11. Esa es la cita del Evangelio de hoy. Vamos a leer el capítulo 16, versículos del 5 al 11. Por favor, no se cohíba de rayar, de escribir en ese cuaderno qué le cuestiona, qué palabra le llama la atención. ¿Qué cosas nosotros podemos reflexionar en torno a eso que está sucediendo en el texto bíblico presente en nuestra vida? Y qué bueno, porque he escuchado muchos comentarios, la Lección Divina, evangelizando, dando los programas, se han vuelto una compañía para las personas. Eso es muy importante. Estos días que hemos vivido una realidad diferente, particular, ha servido para que la gente viva una experiencia de Dios en este momento tal vez complicado. Entonces, qué bueno que no desaprovechemos esto. Bueno, vamos a leer el Evangelio, vamos a pedir primero el Espíritu Santo. Esta tarde invoquemos esta presencia, invoquemos la ayuda del Señor, que Él sea nuestra compañía. Ven Espíritu Santo, ilumina nuestra mente, ayúdanos a recibir esta palabra con un corazón limpio, con un corazón humilde. Ayúdanos a entender cada palabra que nos dices. Ayúdanos a ver entre estas líneas, entre estas palabras, el mensaje claro para nuestra vida. Ven Espíritu Santo, ven y quita nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades. Vamos a tomar el texto del Evangelio. Le recuerdo el capítulo 16, versículos del 5 al 11. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Me voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Sino que, por haberos dicho esto, la tristeza os ha llenado el corazón. Sin embargo, lo que os digo es la verdad. Os conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. En cambio, si me voy, os lo enviaré. Y cuando venga, dejará convicto al mundo con la prueba de un pecado, de una justicia, de una condena. De un pecado porque no creen en mí. De una justicia porque me voy al Padre y no me veréis. De una condena porque el príncipe de este mundo está condenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, qué bueno que ustedes nos escriban en este momento solo a través de WhatsApp. 312-279-0170. 312-279-0170. Es un texto corto, son 6 versículos apenas, y qué bueno que ustedes nos vayan comentando a través de WhatsApp
¿qué está pasando aquí con Jesús? ¿Por qué se está despidiendo? Incluso puede ser extraño para ellos que Jesús esté haciendo esta despedida, utilizando estas palabras tan extrañas, ¿sí? Diciéndole que les va a mandar, un defensor. 312-279-0170. Me voy al que me envió. Jesús se considera a sí mismo como aquel que el Padre ha enviado. Él viene del Padre, no viene con su propia autoridad ni a hacer lo que a Él le plazca, viene a hacer la voluntad del Padre. Y esto es algo que hemos repetido mucho en los días pasados a través del recorrido del Evangelio de San Juan. Jesús viene en nombre del Padre y viene a mostrarnos el Padre. Acordémonos de la pregunta de Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Esa es la expresión de Felipe: muéstranos al Padre y nos basta. Y la respuesta de Jesús es: tanto hace que están conmigo y no me conoces, Felipe, quien me ve a mí ve al Padre. Y aquí Jesús lo aclara nuevamente: es que me voy al que me envió. Jesús no hace su obra, su proyecto personal, hace el proyecto del Padre. 312-279-0170. Nos escribe Luz y dice: familia Magna, lo que más me llamó la atención es: pero ahora me voy a juntarme con el que me envió. Otra persona nos dice: buenas tardes, ¿cuál era el evangelio que tocaba estudiar ayer? Muchas gracias y que Dios lo bendiga. Bueno, me preguntan por la cita de ayer, que como no estuvimos ayer, el evangelio era Juan 15, del 26 hasta el capítulo 16, versículo 4. Juan 15, capítulo 15, del versículo 16 hasta el versículo 4 del capítulo 16. Ahí quedó la pregunta clara. Listo, claro. Leonor Camargo de Envigado nos escribe: pero porque si yo no me voy, el abogado no vendrá a ustedes. Eso es lo que me llamó la atención. Y también hay mensajes de voz a través del 312-279-0170. Sí, buenas tardes. El versículo que me llama la atención es el 9. El pecado está en que ellos no creen en mí. Muchas gracias, Sonia Rodríguez de Itagüí. Bueno, muy bien. Una de las intervenciones donde dice que les ha llamado la atención: si no me voy, el defensor no llegará. Si no me voy, el defensor no llegará. Es una nueva presencia de Dios, ¿no? Tenemos que entender que hay una presencia histórica de Dios y hay una presencia trascendental de Dios. Es decir, Dios cumple una misión con nosotros. El Padre crea, el Hijo nos ha salvado y ha creado una historia de salvación y nos ha mostrado al Padre. Pero tiene que darle paso a la misión del Espíritu, una nueva presencia de Dios, una forma de ser de Dios, una nueva persona de Dios, el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que meditar este hecho de que Jesús nos deje el Espíritu, su Espíritu, de que el Padre y el Hijo nos envíen su Espíritu. Es que es la presencia que fortalece al hombre en el interior. Acordémonos del capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Viene el Espíritu Santo y los apóstoles empiezan a hablar de Dios y la gente que recibe el Espíritu empieza a hablar de Dios en su propia lengua. Entonces la fuerza del Espíritu que está prometiendo Jesús es el Espíritu que, como Jesús, escuchen esto muy bien, como Jesús va a defender, va a ser de abogado, porque eso es lo que significa la palabra Paráclito. Pero como la misión de Jesús ha culminado en ese sentido, debe dar paso al Espíritu, a una nueva misión. Estaba por aquí reflexionando entre Paráclito porque había escuchado que significaba al lado de, y pues también puede significar como abogado, porque claro, está sí, ahí es como que pendiente. Quien se pone enfrente de para defender, ¿cierto? Como un escudo, el defensor, ese es el Paráclito.
Hay mensajes a través del 312-279-0170. Yolanda, porque os he dicho estas cosas, vuestro corazón se ha llenado de tristeza. Buenas tardes, mi nombre es Dolly y me llamó mucho la atención el versículo 8 que dice: cuando Él venga mostrará claramente a la gente del mundo lo que es el pecado. Entonces a mí me llama mucho la atención ese versículo porque pues Él nos está hablando ahí como de, o sea, del Espíritu Santo. Sabemos que cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo tenemos sabiduría para poder discernir entre el bien y el mal. También lo dice en una parte por allá en Romanos, no me acuerdo, Romanos 1 creo que es, donde dice que ya nacidos de la carne y vueltos a nacer del Espíritu, ya no tendremos tendencia al pecado, sino a la vida en el Espíritu. Ese es mi aporte. Bueno, gracias a las personas que nos escriben grandes aportes muy valiosos para nosotros. Y por aquí nos señalaban, vuestro corazón se ha llenado de tristeza. Jesús les anuncia su partida, pero les recrimina el hecho de que ellos se hayan llenado de tristeza. Y entonces los discípulos como que están considerando a Jesús solamente un maestro, un rabino, una persona que los ha instruido, pero ellos no han trascendido quién es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios y ha cumplido y va a cumplir en ese momento del texto, va a cumplir apenas una misión que es la salvación, aparte de ya de su ministerio público. Por eso los discípulos no han logrado captar como esa misión del Hijo de salvar, de redimir. Al contrario, se han llenado de tristeza. Es que si los discípulos hubieran conocido primero con certeza, con claridad que Jesús iba a resucitar, pues con toda seguridad ellos no se hubieran puesto tristes y no se hubieran llenado de angustia, no. Ellos de pronto hubieran entendido mejor la persona de Jesús, pero la resurrección no fue primero, fue primero su tarea en el mundo de redención. Entonces por eso los discípulos no lograban comprender muy bien lo que estaba ocurriendo y se llenaron de tristeza. Ya en un momentico vamos a ver cómo podemos aplicar esto en nuestra vida cotidiana, porque es muy importante. A través de qué medios nosotros disponemos para entender la figura de Dios, de Jesús en nuestra vida. Quien nos quiera escribir 312-279-0170. Esta es la palabra: cuando venga, dejará convicto al mundo con la prueba de un pecado, de una justicia, de una condena. Jesús está hablando aquí del Espíritu Santo. Cuando venga, el mundo quedará preso de una prueba, de un pecado, de una justicia, de un pecado porque no creyeron en Jesús, de una justicia porque Él se va al Padre y no lo verá. Y yo creo que aquí lo de la justicia tiene que ver con aquellos que escucharon a Jesús, que lo vieron haciendo milagros, pero que nunca creyeron en Él, que nunca lo quisieron seguir, que decidieron mejor creer en sus propias convicciones, que en lo que Jesús les estaba enseñando. Yo les pido el favor a las personas que nos están llamando al WhatsApp, solamente mensajes escritos al WhatsApp. Marta Montoya dice, me llamó la atención el versículo 9, y el versículo 9 es de pecado por cuanto no creen en mí. Otra persona que nos escribe se llama Sonia Esperanza de Itagüí. El texto me dice, la fiesta de Pentecostés que ya está próxima. ¡Qué bendición! Muy bien. Y aquí nos señalan la primera parte que la estábamos comentando, que hace junto con esa fracción un pequeño texto, y es de un pecado, porque no creen en mí. Ya explicamos lo de la justicia, de un pecado, porque no creyeron en mí. Acordémonos que Jesús hizo énfasis en muchas ocasiones en la fe. Y aquel que le falte la fe no puede recibir el milagro. Aquel que le falte la fe no se puede sanar. Aquel que le falte la fe no puede estar simplemente cerca de Dios. Por eso Jesús
digámoslo así, califica el hecho de no tener fe como un pecado, por lo menos el hecho de no tener fe en Él. Entonces eso es lo que nos subraya ahí la oyente, de un pecado porque no creen en mí. Y por último viene a decir de una condena, porque el príncipe de este mundo está condenado. Esta traducción también puede ser el jefe de este mundo. Acordémonos que la veíamos en días pasados también aquí en el Evangelio de San Juan. Y aquí está en la contraposición de Dios, de quien ha elegido a Dios, de quien ha creído en Jesús y quien ha elegido el príncipe del mundo, quien ha elegido las cosas del mundo. Hay una contraposición. Entonces esto es como una autocondena. Cuando yo elijo lo que no me conviene, lo que me hace daño, lo que yo sé que no está bien para mí. 312-279-0170, 312-279-0170 para quienes nos quieran escribir a través de el WhatsApp de Magna. Una persona nos comentaba que estábamos cerca de la fiesta de Pentecostés. Pentecostés en la iglesia es la fiesta donde celebramos como la institución de la iglesia, como la fundación de la iglesia, porque es en el momento en que el Espíritu empuja, impulsa a aquellos que han conocido a Jesús para que hablen de la palabra, para que expandan el reino. Y allí acuérdense que empiezan los Hechos de los Apóstoles. Aunque la fiesta esté por estas fechas, cuando ya hemos leído gran parte del libro de los Hechos, realmente el texto está al principio de los Hechos de los Apóstoles y es allí donde se comienza la iglesia y donde se empieza a expandir el Evangelio. Entonces, ¿qué hace el defensor, el paráclito prometido por Jesús? Es el que fortalece, y acordémonos de lo que dice el profeta Isaías, los dones del Espíritu, sabiduría, entendimiento, y entre ellos fortaleza. Y eso es lo que le pasa a la iglesia primitiva. Quien nos quiera llamar para decirnos ahora qué nos dice el texto, lo puede hacer al 331-6087. 331-6087. Vamos a recibir las llamadas. 331-6087 para que ustedes nos digan cómo toca este texto sus vidas. ¿Qué quiere decir Dios a través de esta palabra en esta tarde? Para quien nos quiera llamar y quien más nos quiera escribir al 312-279-0170. Estamos en la Lección Divina a través de 97.6 FM. Tenemos una llamada. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, padre. Daniela. Daniela, sí. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, gracias a Dios, Daniela. Padre, pues este evangelio me dejó algo me llenó mucho el alma hoy porque deja algo muy lindo. La reflexión que a mí me deja es que en el evangelio Jesús dice, yo me voy. Pues sí, no me voy, porque si no me voy no puede venir a ustedes el paráclito, o sea, es el protector. Pero les aseguro que les enviaré algo más fuerte que yo, o sea, viene algo más grande, y para mí eso puede ser la fiesta del Espíritu, porque el Espíritu Santo está muy olvidado en la iglesia, pero es algo grande, y cuando venga dejará al mundo con justicia y con condena. Y por eso ya tenemos que sacar de nuestro corazón y de nuestras vidas tantas tristezas, tantas penumbras. O sea, saquemos del corazón sentimientos oscuros y permitamos llenarnos de ese aroma en el corazón de lo que es el verdadero amor puro de nuestro Dios. Daniela, muchas gracias por llamarnos siempre con tus comentarios tan oportunos. Sí, de verdad que es muy lindo, esto me ha llenado mucho, el cuaderno lo tengo lleno prácticamente ya de todas estas tardes, porque a veces no participo, pero siempre los escucho. Ayer los extrañé mucho, los extrañamos, porque ayer nos conectamos la familia a hacer la misericordia juntos y bueno, a hacer los evangelios también. ¿Cómo te parece que se nos fue la luz? Fue por eso que ayer no estuvimos en el programa, sí.
Bueno, pero igual los extrañamos y los tenemos en el corazón. Dios los bendiga y la Virgen los acompañe. Gracias, Daniel, un abrazo, gracias por comunicarte con nosotros. 331-6087, 331-6087 para quien se quiera comunicar con nosotros y hablar sobre esta palabra tan linda que hoy nos regala el Señor. Estamos leyendo el Evangelio de San Juan en el capítulo 16, versículos del 5 al 11. Qué bueno que se puedan comunicar con nosotros. 331-6087. Miremos este elemento, la tristeza de los discípulos. Y yo creo que aquí nosotros, cuando estamos lejos de Dios, cuando hemos perdido la fe, no nos queda a veces esperanza, nos desesperamos fácilmente, nos entristecemos. Y esta es la reflexión también que está haciendo Jesús. La reflexión que está haciendo Jesús es que el hecho de que Él se vaya no los puede dañar, no puede acabar con su alegría, no puede acabar con lo que Él ha tratado de construir en tanto tiempo con sus discípulos, ¿cierto? Y aquí esto lo debemos aplicar a nuestra vida. ¿Por qué nos ponemos tan tristes con nuestro pecado? ¿Por qué nos ponemos tan tristes con nuestra debilidad? Tal vez porque estamos lejos de Dios, pero esto no puede representar tristeza. Tiene que representar un aliciente, un impulso para que podamos acercarnos nuevamente a Él. No es sencillo. Todos tenemos una fragilidad, todos tenemos algo con qué luchar, pero esto no es muestra de que Dios esté lejos de nosotros. Esto tiene que convertirse en un impulso. Tenemos una llamada. Muy buenas tardes. Buenas tardes, padre. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Con quién hablamos? Con Beatriz Calle de Itagüí. Beatriz, ¿cómo ha estado? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, Beatriz. Contanos qué nos querés compartir. Me llamó mucho la atención, ya le voy a decir, me voy al Padre y no me veréis más. Sí. Esa frasecita me llegó mucho. Y que no nos iba a dejar solos, que Él debería ir al Padre y que nosotros no nos preocupáramos. Él nos advierte por acá que no nos preocupáramos, que no tuviéramos tristeza en el corazón, que Él nos iba a mandar siempre quien nos acompañara, que es el mismo Padre, es su Espíritu, es el mismo Hijo que es su Espíritu. Y la viene en la fiesta más hermosa, que es la fiesta de Pentecostés. Claro que sí, Beatriz. Padre, y una feliz tarde, me saluda a todo el grupo de trabajo. Claro que sí, Beatriz, mi Dios le pague un abrazo. Amén, a usted también, Padre. Beatriz nos hace una reflexión muy linda. No puede estar solo, no se puede sentir solo o abandonado de Dios quien tiene fe. No los voy a dejar solos. Y ella nos cita, me voy y no me veréis más. Entonces allí está una de las definiciones de la fe que encontramos en la Escritura. Es certeza, la fe es certeza de lo que no se ve. La fe es certeza de lo que no se ve. Me voy y no me veréis, pero sabemos, y los discípulos sabían, que ellos iban a estar siempre con Él y que Jesús iba a estar siempre con ellos. Esto es muy importante nosotros reflexionarlo en nuestra vida personal. Ahora varias personas en la coronilla, antes de la coronilla, nos decían sobre la depresión. Yo creo que es un momento muy crítico y muy duro personalmente, pues hablando de muchas personas. Muchas personas entran en grandes tristezas, en depresión, y yo creo que aquí es donde tiene que actuar también, además de la ciencia, el poder de nuestra fe. No estamos solos. Creo que tenemos mensajes en el WhatsApp de Magna. Y muchos mensajes. Alexander de Itagüí, el evangelista Juan habla de otro paráclito, abogado. Eso quiere decir que Jesús es el primer paráclito, el primer abogado entre el hombre y Dios. La obra completa, creación, redención y santificación, teniendo cada época una persona que la dirige. Creación el Padre, redención el Hijo y santificación el Espíritu Santo. No son acciones separadas, sino que las tres personas divinas actúan en los tres momentos. El Santo Espíritu es quien continúa la nueva creación, es quien lleva a cabo y le da continuidad y plenitud a la obra del Padre que se ha empezado a través de Cristo. Por eso Jesús dice, conviene que yo me vaya para que venga el otro paráclito, el que los hará conocer de verdad completa, el que dará ánimo a la comunidad, el que dará la fuerza para que esto siga adelante. Decía el Papa Francisco en una ocasión,
que el Espíritu Santo es el viento que sopla la vela de la embarcación y que la vela es la esperanza. En este momento y siempre el otro Paráclito es el que acrecienta nuestra esperanza para seguir adelante. Es Alexander quien nos escribe desde Itagüí. Buenas tardes, Magna Estéreo, ¿cómo están? Habla Aura Muñoz de aquí del Envigado, el Oasis La Paz. A mí lo que me dice esta palabra es que, o sea, me trae como una cierta alegría, pues la esperanza de que siempre está con nosotros, que nos está iluminando y guiándonos en todo momento. Gracias, amén. Buenas tardes, te voy a pedir un favor. A ver, mi nombre es Liliana. Yo soy de Envigado, pero no vivo allá, vivo fuera del país. ¿Qué tan posible sería yo hacerle una consultica al padre Gerardo? Yo me voy a consagrar. Bueno, Liliana, ahorita a Jesús te por vamos a medio de responder María. por el interno de tu duda, tu inquietud. Lo podemos hacer por el interno. Buenas tardes, familia Magna. Él le dice a los apóstoles, yo me voy y no me puedo quedar, pero vendrá algo más fuerte, algo mejor. Y ellos se sintieron tristes y bueno, el pecado es de no creer y todos tenemos eso. Nos falta mucha fe, nos falta creer mucho, creer demasiado, tener mucha fe. Entonces, Él se fue, pero nos envía el Santo Divino Espíritu. Gracias, Ismenia, por comunicarte con nosotros. Otra persona nos dice: como mensaje de este evangelio me deja que no sea cobarde vuestro corazón, por un estado anímico o un estado espiritual, reconocer fe que el Señor nunca nos abandona. Muchas gracias por el programa. Otra persona: hay que tener fe y esperanza en nuestra vida, ya que sin Dios no hay paz interior. Dios es el que nos mueve a vivir para no estar muertos en vida, nos escribe Luz. Bueno, se nos fue el programa y a todos gracias por escribirnos. Tenemos que profundizar más. Escribamos en el cuaderno, en nuestro cuaderno de la Lección Divina. ¿A qué nos compromete? ¿Cómo Dios nos habla hoy a través de esta palabra? ¿Cuáles son nuestras grandes tristezas frente al Señor, como los discípulos? Frente al Señor y tristes, y se entristecieron. ¿Cuáles son nuestras grandes tristezas? Pero también cómo hoy estamos dejando que Dios actúe con su Espíritu. Somos felices, tenemos paz, amor, amabilidad, que son los dones del Espíritu, o no los tenemos, o no dejamos que el Espíritu actúe. Son preguntas y palabras concretas para pensar hoy sobre esta palabra. A todos un abrazo muy especial, qué bueno que nos sigan acompañando y mañana nos encontramos a las 3:30 de la tarde en la Lección Divina. Dios los bendiga. En la tarde hay una hora muy especial, las 3:30. Un momento para escudriñar y conocer el contexto histórico de la palabra de Dios. Prepara Biblia, cuaderno, lápiz y corazón. Lección Divina, lectura orante de la palabra de Dios. Asados Bartolos te lleva la mejor sazón a la mesa de